quinta semana a la epístola a los romanos. Estamos todavía dentro del capítulo 1 en la salutación del apóstol Pablo a los de Roma. Romanos capítulo 1, vamos a dar lectura del 1 al 7 y ahí está en la pantalla para los, si es de gran ayuda para ustedes, ahí van a estar pasando cada versículo. Lo tenemos, Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Dice la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Último verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación del apóstol Pablo para los que estaban en aquella ciudad de Roma. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta preciosa tarde. Gracias por este privilegio de estar delante de tu palabra y ser sacudidos por las enseñanzas que hay en ella. Ayúdanos a impartirla de la mejor manera. Quita de nosotros toda impiedad, toda exaltación. Señor, que nuestros labios, nuestro corazón exalten y honren tu nombre. Quédate con los que estamos aquí, Señor, esta noche. Gracias, Señor, porque has permitido que cada uno de nosotros nos unamos en esta tarde para escuchar tu palabra. Ahora háblanos, que estamos listos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos dentro de del estudio número 5, la quinta semana, y hasta este momento, hemos logrado tratar de enseñar versículo por versículo para tener una exposición de la palabra, de las enseñanzas de Dios de una manera simple y clara. Quizás no es de gran elocuencia, pero sin duda alguna hay convicciones en lo que estamos enseñando. Y hasta la semana pasada hemos aprendido que el tema central de la carta a los romanos es el Evangelio. Cada semana hemos repetido tal cosa, tal enseñanza acerca de esta carta en el capítulo número 1. Podemos decir entonces que el apóstol Pablo a la carta a los romanos es una de las que más ha influido en la historia de la iglesia, en el ser humano, en el hombre, en la mujer, en todos los tiempos. Y me da alegría saber que tenemos aún todavía tiempo para analizar cada pasaje de las Escrituras en este capítulo 1. Y aunque ahora cerraremos la salutación, el saludo del apóstol Pablo a los de Roma, que termina en el versículo 7 ese saludo, y nosotros hemos llegado simplemente en las 4 semanas, hemos llegado hasta el verso número 5. Así que intentaré cerrar este saludo esta tarde, no sin antes decir a cada uno de ustedes que el apóstol Pablo, dando un resumen de lo que era el tema central del Evangelio,
declaró en el Evangelio, de acuerdo de sus enseñanzas, hay un pasaje que nos deja claro de tal magnitud en cómo para Pablo era el Evangelio. Y yo quiero que compartan conmigo las Escrituras y ustedes mirarán que algo había en el corazón de Pablo en el momento en que uno guarda el Evangelio en su corazón. Eso quiere decir que el Evangelio, que significa buenas noticias, que significa buena seguridad, que significa vida eterna, que significa todo la persona de Jesús en lo que es dentro de los evangelios, el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo declara así en el versículo número 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Miren ustedes aquí y analicen en sus mentes la persona del apóstol Pablo. Él declara con una contundencia, con una seguridad de lo que para él significaba el Evangelio. Él dijo así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que el Evangelio hace en la vida de una persona es extraordinaria. Lo que quiero decir es que cuando Cristo Jesús entra en el corazón del hombre y de la mujer, hay un cambio que nadie más puede hacer sino Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de las buenas noticias, la esperanza de salvación para todo hombre y toda mujer que hasta este momento han puesto una barrera, han rechazado la gracia redentora de Cristo Jesús. Mas sin embargo, Dios nos ha dado una esperanza, así como el apóstol Pablo, de saber que el Evangelio que nosotros anunciamos, que el Evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios para salvación a todos los hombres, dice la Escritura. Seguiremos nosotros la enseñanza en el capítulo 1, entonces, después de que el apóstol Pablo fue contundente al exponer su pensamiento de acuerdo a las Escrituras. Para él el Evangelio era poder de Dios. Lo que el Evangelio hace, realmente yo dije, es extraordinario. Pero hay una de las verdades que podemos, otras de las verdades que podemos encontrar en esta carta a los romanos, el cual ya hemos analizado, pero ahora daremos un resumen desde el verso 1 al verso 7, que es lo que vamos a concluir. Pero yo les dije que el tema central de la epístola romano, ¿cuál es? El Evangelio. Es el tema central en la carta a los romanos. Pero también encontramos algunas otras verdades en esta carta, y es la justificación por la fe. Eso quiere decir que nosotros no venimos a Jesús, a Cristo Jesús, nada más porque queremos venir, sino porque tenemos que venir por medio de la fe. Tenemos que ser justificados por medio de la fe. La Escritura dice que el oír, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo número 17. Pero hay unos textos que quiero compartir con ustedes. En Romanos capítulo 3, verso 21 y verso 22 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. La palabra de Dios es específica. No podemos solamente pensar que hemos de ser salvos depositando la fe en algo aparte que sea Jesucristo,
Solamente nuestra fe debe ser depositada en el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados. Él es el único que da una justificación por la fe que hemos puesto en su Hijo Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 17, la Escritura dice, porque en el Evangelio, otra vez, noten, para los que están anotando, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. O sea, que no solamente el tema central del Romanos es el Evangelio, sino mayormente que ustedes y yo nos demos cuenta que la justificación no la encontramos en nosotros mismos, sino que la justificación por medio de la fe que depositamos en Cristo Jesús, Dios nos da salvación. Dios nos da salvación. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para... ¿Qué dice? Y para fe. Todo sale de parte de Dios. Dios ha provisto esta justificación. No termina diciendo como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Además del Evangelio y la justificación por fe, también encontramos otra verdad, y es la gracia redentora mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 24. En Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No nos costó nada en absoluto a cada uno de nosotros ser salvo. El precio fue pagado por la sangre divina del Cordero de Dios. Nuestros esfuerzos humanos no iban a ser suficientes para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dios nos salvó por su gracia, por su regalo, por ese don que no merecíamos, mas sin embargo Dios nos salvó por su gracia. Amén. Hermanos, si nosotros nos diéramos cuenta del gran amor que Dios ha puesto en la cruz del Calvario por salvar al mundo entero, muchos caeríamos de rodillas delante del Señor. Pero el enemigo es astuto y ha quitado todas las intenciones del hombre y de la mujer, buscar de Dios. Y el hombre y la mujer se han acostumbrado a vivir sin Dios, y un día van a vivir como siempre han querido vivir sin Dios, porque llegará un día en que debemos de dar cuentas delante de Dios. Y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, será presentada ante el Creador de los cielos y de la tierra. En Romanos capítulo 3, verso 24, dice, si siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo por medio de su resurrección fuimos redimidos para la gloria de su nombre. Ahora, otra de las verdades, aparte del Evangelio relatadas en la carta de los Romanos, otra de las verdades, aparte de la justificación por la fe, otra de las verdades relatadas de acuerdo a la Escritura, que es la gracia del Señor, hay otra que quiero compartir con ustedes en esta tarde, y es la soberanía divina y la responsabilidad humana en la salvación. Noten lo que dicen las Escrituras en Romanos 6, verso 23.
Dice la Escritura de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La soberanía divina es mostrada en el momento en que nosotros nos damos cuenta que nuestro pecado nos llevará a la muerte espiritual y un día estaremos dirigiéndonos a aquel lugar que la Escritura llama infierno. Y en este lugar llamado infierno, como acostumbramos nosotros mencionar, porque nos respaldan las Escrituras, en ese lugar no va a haber Netflix, no va a haber Facebook, no va a haber deporte, no va a haber tiendas de compra. En el infierno es un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Pero la carta a los romanos nos da la seguridad de que Cristo Jesús nos rescató, nos redimió de ese lugar. Eso nos debe de llenar de seguridad a usted y a mí. Hay en los versículos de esta carta a los romanos, el mismo apóstol Pablo comienza esta carta relatando su compromiso personal con aquello que quería él transmitir, que quería él anunciar y predicar. Pues lo primero, de acuerdo al capítulo 1, el apóstol Pablo menciona que fue apartado para el evangelio. En Romanos capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. También nos dice que el centro de su mensaje es la persona de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 3, y en esto estoy pasando un poco más rápido porque ya hemos pasado estos versículos. Pero dice en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Todo era un referente a la persona de Jesús. El apóstol Pablo dijo que fue apartado para anunciar el evangelio. Ustedes y yo, como el apóstol Pablo, hemos sido apartados, separados para predicar, anunciar las verdades del Señor. Hermanos, esta afirmación es respaldada por las Escrituras en Romanos capítulo 1, versículo número 2, donde dice que Él había prometido, Dios en su palabra, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Y por Dios mismo he respaldado esta enseñanza al resucitarlo de entre los muertos. Romanos capítulo 1, verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Allí está, hermanos, la seguridad del cristiano en que Cristo resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Esta es la verdad que todo cristiano debe guardar en el corazón, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta es la seguridad que Dios mismo nos dio a través de haber resucitado a su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo entero. La seguridad que encontramos en Él, wow, en verdad Dios nos satisface al saber que no estamos solos y que tenemos seguridad. El tiempo corre y debo proseguir. Cristo Jesús es la persona central del Evangelio. Amén.
En el capítulo 1 nosotros afirmamos que para esta carta el tema central es el Evangelio, pero para el Evangelio el tema central es la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios le otorgó al apóstol Pablo la gracia y ese ministerio para llevar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo entero, y lo compartía simplemente por amor al nombre de Jesús. Eso lo compartimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Pero si se olvidó, aquí va en Romanos capítulo 1, versículo número 5. Subrayen, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Algo había en el corazón del apóstol Pablo para que él sintiera por dentro de todo su ser, de sus entrañas, el explicar, el exponer, el anunciar, el predicar el Evangelio, el único y verdadero Evangelio, Jesucristo mismo como Salvador del mundo entero. Hermanos, si nos diéramos cuenta de la fuente inagotable que encontramos simplemente en estos 5 versículos que hemos compartido hasta el momento. Así como Pablo, ustedes y yo debemos compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos libro abierto para los hombres. Miren lo que dicen las Escrituras en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4 versículo 20. Dice así la santa palabra del Señor: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 19, la Escritura dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así como Pablo sentía en sus entrañas compartir el Evangelio, ustedes y yo debemos tener ese mismo sentir por compartir a Cristo Jesús en la necesidad de aquellos que no conocen a nuestro Salvador. Porque llegará el día en que todos darán cuentas de sí. Aún nosotros los cristianos daremos cuenta de lo que hacemos para la obra del Señor. En Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7 son los últimos textos que nos faltan. Y quiero comenzar diciendo así: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Miren el verso número 5. En el verso número 5, y parece ser que el versículo 6, dice allí: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿A quién le escribía el apóstol Pablo? A los romanos. Sin duda alguna había judíos y gentiles. El apóstol Pablo tenía un gran sentir en su corazón, y el mayor anhelo del apóstol Pablo era ir un día a Roma y predicarles el Evangelio. Pero mientras eso pasaba, el apóstol Pablo preparó el camino, no sin antes decirles que así como ustedes y yo, ellos también eran llamados para ser para Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no tiene acepción de personas, gentiles y judíos. Todo hombre, toda mujer puede ser salvo a través de Jesucristo. Todo hombre, toda mujer.
Se hace referencia al hecho de que los gentiles en la iglesia romana estaban siendo totalmente incluidos al llamamiento que Jesús hace mediante la obediencia por medio de la fe que predicaban los apóstoles. Hermanos, Cristo está edificando su iglesia. Así está escrito, así está postulado en las Escrituras. En Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, quiero aclarar algo, y algo que ya hemos anunciado desde aquí, pero el término iglesia en este versículo, que significa eclesía en su original, se refiere a la asamblea, a un grupo de personas, a los llamados para afuera por Dios. Eclesía, iglesia, significa a los llamados para afuera. Eso quiere decir que el apóstol Pablo está dando una esperanza viva a los romanos, diciéndole: no solamente voy a compartir el evangelio a judíos, no solamente voy a compartir el evangelio a gentiles. El verso 4 dice que era para todas las naciones, y entre esas naciones estaba Roma. Tenía un anhelo por predicar el evangelio. Hermanos, Dios está y sigue llamando a personas para que tengan comunión con Él. Dios sigue tocando los corazones, porque Él no se cansa. La Escritura dice en la primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 9, dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, diciéndoles de esta manera: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este llamado también era para los de Roma. Dios no tenía acepción de personas. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como dicen las Escrituras, y jamás se cansará de estar tocando los corazones para aquellos que necesitan ser salvos. Hay solamente una cosa que debemos entender: es que si creemos en Jesús, si depositamos la fe en Jesucristo, Dios nos da seguridad eterna. Dios nos da seguridad eterna. ¿Por qué? Porque nos ha llamado de las tinieblas a la luz, dicen las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Miren ustedes lo valioso que somos para nuestro Dios. Miren ustedes lo importante que somos para nuestro Dios. Desde el momento en que Dios sella tu vida, sella tu corazón, entra en tu alma, Dios te hace de un linaje escogido. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tendremos algo nosotros que compartir? ¿Será que debemos tener las agallas, el denuedo del apóstol Pablo? Los de Roma tenían también ese privilegio de poder creer en Dios, poner su fe en Jesucristo. Fue el mensaje del apóstol Pablo hacia cada uno de ellos.
Ahora, leamos el versículo número 7 y culminamos con la salutación del apóstol Pablo a los de Roma. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oh, que hagáis de nuevo, tenía el apóstol Pablo. Aquí en el verso número 7 los incluye aquellos que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque Roma era una gran potencia en aquel momento. Nadie se podía atrever a hablarles de su idolatría, mas Pablo lo dijo y lo culminó y lo plasmó en el versículo número 7, donde dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Hermanos, los destinarios de la carta de Pablo eran los creyentes romanos. Y Pablo le dice: amados por Dios, amados de Dios. Eran muy amados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice: llamados a ser santos. Llamados a ser santo. Cuando hablamos de santo, de santidad, estamos hablando de que también están ellos en la oportunidad de apartarse de lo que ellos han creído, en lo que ellos están confiando. El apóstol Pablo le dice: llamados a ser santos, llamados a apartarse, llamados a salir de donde están, llamados a salir del pozo de Cenagoso, llamados a ser salvos. En pocas palabras, en un resumen más sencillo. Es importante que entendamos también una cosa mencionada aquí. Dice la Escritura: llamado a ser santo, pero aquí muestra la clave: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no tiene ningún mérito ni absolutamente desea tener un crédito. Él pone aquí diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor. En primer lugar, Él pone como prioridad en su vida, como el que originó en la salvación, como el que mandó a su Hijo Jesucristo, como el que lo resucitó y ahora que lo da como para salvación a todos los que estaban en Roma. Ahora, la gracia mencionada en el verso número 7 es algo que trae una enseñanza para nosotros. También les dije que era una verdad central en esta epístola. Gracia es el regalo de Dios que nos justifica a pesar de cómo somos nosotros. Así como estamos, así como somos, Dios nos recoge su gracia. Un don inmerecido fue el que nos justificó. En Romanos capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sobre la gracia descansa la promesa de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 4, versículo número 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El pecado abundó según la Escritura, pero la gracia sobreabundó. Así está plasmado también en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí entra Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera, es algo que no tiene límite, algo que está fuera de orden, algo que no está atado a la limitación del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando proviene todo de Dios, es algo indescriptible. Cuando decimos que Él es santo, estamos quedando cortos, porque Él es más santo que santo. ¿Entendemos eso? Su gracia nos hace estar seguros de que estamos ahora bajo su gracia. En Romanos capítulo 6, y casi concluyo, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está escrito. Ya no dependemos de buenas obras, ya no dependemos de nuestros actos, de nuestros esfuerzos. Hemos sido salvos por gracia. Terminamos con el último versículo. Terminamos con el verso 7. Terminamos con la salutación del apóstol Pablo y preparamos para lo que viene del verso 8 en adelante la próxima semana. Dice Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Todo esto está en la carta de Romanos. Imaginemos nosotros qué tan importante es escudriñar, abrir las Escrituras y saber las riquezas de lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta carta a los romanos. Terminamos con esto, esperando que sea de bendición para ustedes este estudio, y continuaremos con el verso 8 en adelante la próxima semana. Les esperamos. Vamos a ponernos de pie y así nos despedimos.